Achumani. Es una de las zonas que es conocida porque se ubica en una zona, vamos a llamarlo privilegiada, de la ciudad de La Paz, relacionada principalmente con las clases altas de nuestra ciudad. Sin embargo, dentro de ese territorio todavía existen comunidades campesinas, comunidades indígenas originarias, y están en proceso de reconstitución, porque existían y todavía existen en ese territorio pobladores que son comunarios. Ahora les llamamos las áreas rurales de la ciudad de La Paz, pero que en ese lugar está, por ejemplo, la reconstitución del Ayllu. Para ello nos visita nuestro Gilata, parte del Ayllu Achumani. Jayaya, hermano, muy buenos días. Jayaya, hermano, jayaya a todos, un gusto estar acá en RTP, en el programa Taiping, jayaya. Querido hermano Adolfo, explícanos un poco acerca del proceso de reconstitución del Ayllu Achumani. Bueno, en realidad todos tenemos que saber que La Paz como tal es un espacio muy singular porque tiene todavía estas dos identidades. Recién estamos en estos aniversarios que hemos pasado. La Paz como tal, Nuestra Señora de La Paz, también tiene otro nombre que es Chuquiabumarca. Y Chuquiapumarca también tiene dentro de este espacio ciertas estructuras que estaban ya establecidas antes en el espacio preincaico. Entonces, dentro de estos espacios tenemos Putupampa, tenemos inclusive Miraflores, y todos estos espacios territoriales en su momento han tenido una administración y eran dentro de este espacio ayllus, pero dada la modernidad, dada la urbanización, el asentamiento de la población, entonces han ido un poco desapareciendo. Yo pertenezco a la Ayllu Achumani y dentro de este espacio también tenemos un gran grupo de gente que vive en el territorio, que comienza con el tema del estadio de Stronger y hacia arriba. Entonces tenemos ahí gente, clase pudiente que tiene economías fuertes, pero también tenemos este sistema que nosotros manejamos, que es el sistema del Ayllu. Entonces nosotros como comunarios, como miembros y partes de la herencia milenaria que nosotros tenemos acá, hemos hecho ya un proceso de reconstitución de este espacio. ¿Qué significa, querido hermano, reconstitución del Ayllu? Lo que estamos haciendo es volver a buscar nuestra forma de administración, nuestra forma de microgobierno desde los códigos culturales que manejábamos ancestralmente y bajo la forma y lógica económica, porque el Ayllu como tal tiene un elemento económico, tiene un elemento político, tiene un elemento social y una forma de administración territorial, pero que no es ajeno a la administración municipal, departamental o nacional. Lo que queremos es que exista este hilamiento, este tejimiento, este aguayo que se puede generar desde el Ayllu, pero complementando al desarrollo del municipio, del departamento y a nivel nacional. La modernidad, las urbanizaciones que están instalándose en lugares como el Ayllu Achumani generan tensiones. ¿Qué clase de tensiones existe entre estas dos lógicas, una lógica comunitaria y una lógica moderna? Lo que hemos tenido nosotros dentro de estos espacios territoriales que es el Ayllu, donde yo saludo a todos los hermanos, anticipadamente saludo a todos los hermanos de la primera sección, segunda sección, como ya Pantini, Huilacota, Centro Poblado Los Álamos, que pertenecen al Ayllu Achumani. Lo que hemos tenido nosotros es la injerencia de personas que han comenzado a vivir en nuestros territorios, pero que ellos han comenzado a hacer una clase de formación de juntas vecinales. Y estas juntas vecinales se adhieren a lo que son las federaciones de juntas de vecinales que trabajan y están dentro del municipio de La Paz. Pero esta forma de organización ha ido desplazando todas nuestras formas y códigos culturales que nosotros manejamos. Es así que se ha tomado la iniciativa de que dentro del Ayllu Achumani podamos también tener este tipo de organización, pero ya no con el nombre de juntas vecinales, sino como centros poblados, que también se adhieren a un espacio de organización. No despreciamos lo moderno, pero también prevalece lo ancestral, lo tradicional. Ellos también, los centros poblados que nosotros tenemos dentro del Ayllu, también manejan nuestros códigos culturales,
pero a su vez también accedemos al asfalto, accedemos a la tecnología. Nuestros hijos tienen el reto de poder aprender de manera natural el aymara, pero también el inglés, el español. Somos aymaras que también hacemos comercio, manejamos tecnología, estamos en las universidades y tenemos esas ganas de aportar dentro del municipio de La Paz, dentro del departamento de La Paz y en Bolivia, pero también manteniendo nuestras tradiciones, nuestros códigos culturales. Queremos mantener nuestro idioma de manera natural. Así es. Ese es el elemento fundamental. El Ayllu Achumani tiene ese reto. El Ayllu Achumani tiene el reto de encarar los desafíos del siglo XXI, del tercer milenio, pero prevaleciendo nuestras tradiciones, nuestros taquis, nuestros sarawis, rescatando todo lo positivo, todo lo que realmente puede generar mayor aporte, pero también desechando lo negativo. Esa es un poco la complementariedad que estamos haciendo en este espacio, reconstituyendo el Ayllu Achumani, pero no lo vamos a reconstituir de una manera aislada o tal vez en términos un poco muy despectivos pachamámica, sino en términos sanos donde podamos generar este desarrollo, este modelo de desarrollo económico propio y genuino para el municipio de La Paz y pueda aportar a nivel departamental y municipal. Jayaya, querido hermano, para ir cesando, gracias por explicarnos todo aquello que significa, ¿no?, unos procesos de reconstitución con sus diferentes características, pero también va a haber tiempo para seguir dialogando en otra oportunidad. Para ir cesando la entrevista, querido hermano, por favor, un saludo para todos nuestros hermanos que nos están viendo ahí en el Ayllu Achumani, en diferentes comunidades, por favor. Bueno, antes de irme, un gran saludo, un jayaya a todos los hermanos y hermanas que están en la ciudad, también a nuestra gran y gloriosa organización, Consejo de Ayllus y Marcas La Cumbre, que está a la cabeza de nuestro hermano Juan Carlos Limachi, la Zulca Emiliana Aquino, a nuestro Ayllu Achumani, que está a la cabeza también de nuestra hermana Zulcamalco, hermana Balbina Castillo, a nuestros hermanos Gilacatas de las diferentes comunidades que tenemos acá, Ayllu Chinchaya, Chicani, Achumani, Achachicala, que pertenecen a este espacio, que son la organización del Distrito Rural Jampaturi, Distrito Rural 22, que es el sector que tiene el apoyo para poder, la bondad de poder dar plantas y producción en todo caso para el municipio de La Paz. Un Jayali, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, querido hermano. Jayali, con ese ímpetu de nuestras zonas, también permítanos un corte y retornamos.